Buenas noches, mi nombre es Jennifer Jiménez, soy estudiante de Psicología Educativa de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. En este video lo estoy elaborando como parte de mi trabajo final de la asignatura Neurociencia. La neurociencia es la especialidad o disciplina que se encarga del estudio del sistema nervioso, de su estructura y de su función. En este video voy a presentar dos temas que fueron para mí de gran impacto durante el desarrollo de toda esta asignatura. El primer tema es las teorías triárquicas. Esta teoría fue planteada por Stenberg. Esta define la inteligencia como la actividad mental dirigida hacia la adaptación intencional, selección y transformación del entorno del mundo real relevante en la vida de la misma persona o en la vida cotidiana. Esta teoría plantea que existen tres tipos de inteligencia. La primera es la inteligencia analítica. Esta se utiliza para resolver problemas a través de las informaciones recopiladas. Esta tiene gran estrecho con lo que es los cálculos y la lectura. La inteligencia creativa, por su parte, está relacionada con la capacidad que poseemos para poder usar nuestros conocimientos y experiencias, para poder manejar nuevas situaciones que se presenten durante la vida y hacer frente a las mismas. Número 3, tenemos la inteligencia práctica. Es la capacidad para tener la interacción efectiva con el mundo cotidiano. Esta muestra a las personas cómo deben comportarse en su entorno. Cuando existe un equilibrio entre estos tres tipos de inteligencia, se garantiza el éxito a nivel personal como profesional. Un ejemplo claro en el que se puede ver manifiesta estos tres tipos de inteligencia es Ana. Es una joven que tiene 10 años laborando en una empresa. Un día su jefe Luis le pide hacer un informe. Para realizar este informe, ella pondrá primero lo que es la habilidad analítica, para poder analizar cada uno de los temas que ella va a plantear en ese informe. En segundo lugar, ella va a poner en práctica lo que es la habilidad creativa, para pensar en nuevas ideas de cómo ese informe se puede realizar de una forma mejor, de cómo se puede manejar de otra forma. Y la práctica es buscar cómo los temas que se van a desarrollar en ese informe puede ser aplicada a la comunidad que rodea a la empresa. El siguiente tema que voy a tratar a continuación es el de las inteligencias múltiples. El tema de la inteligencia múltiple está dentro de lo que se llaman los neuromitos, ya que dicen que la inteligencia es solo una y que más bien estas que se definen como inteligencias múltiples son habilidades que posee el individuo, que cuando estas se conjugan forman lo que es la inteligencia. Bueno, pero en este caso voy a hablar de lo que se conoce como inteligencias múltiples. Y esta teoría fue planteada por Gardner. Establecía que existían 8 tipos de inteligencia. La primera inteligencia es la lingüística. Esta inteligencia hace referencia a la capacidad que poseemos de comunicarnos. Esta comunicación no es solamente verbal u oral, sino que también se toma en cuenta lo que es la comunicación escrita y los gestos. Un ejemplo de esto sería cuando el presidente de nuestro país va a dar el discurso ante la nación. Él tiene que hacer buen uso del lenguaje y a la vez escribir un discurso coherente. El segundo tipo de inteligencia al que hace referencia es el lógico-matemático. Esta está relacionada con lo que es la capacidad para razonar de forma lógica y resolver problemas matemáticos. Un ejemplo de sería de un economista tratando el tema de cómo sería la economía o cómo se manejaría nuestro país si en el mismo hubiese una cantidad grande de petróleo y que este petróleo
pudiera ser exportado hacia otros países. El tercer tipo de inteligencia al que hace referencia se conoce como la inteligencia espacial. Esta también recibe el nombre de inteligencia visual espacial. Esta nos permite observar al mundo y a los objetos desde diferentes perspectivas. Un ejemplo de esto es cuando un fotógrafo hace una exposición de fotografía de los lugares que él considera que son los más hermosos de República Dominicana. El cuarto tipo de inteligencia que se plantea es la inteligencia musical. Hay zonas en nuestro cerebro que se encargan de la composición e interpretación de la música. Un ejemplo de este tipo de inteligencia es un grupo de jóvenes que se unen para formar una orquesta. Dentro de la misma, algunos tocarán la guitarra, el piano, el saxofón, la güira, la tambora, entre otros. El quinto tipo de inteligencia al que hace referencia es la inteligencia corporal y sinestésica. Esta es la habilidad que poseen las personas para poder utilizar ciertas herramientas. Un ejemplo de este tipo de inteligencia sería una joven de 24 años que se dedicó al levantamiento de pesas. Practicando este deporte, esta joven ha podido representarnos tanto en juegos nacionales como internacionales, ganando medallas de oro y de plata. El sexto tipo de inteligencia que describe las inteligencias múltiples es lo que se conoce inteligencia intrapersonal. Esto nos capacita para comprender y controlar nuestras emociones. La importancia que tiene la inteligencia intrapersonal es que nosotros sabemos cómo nos vamos a manejar, cómo vamos a controlar nuestras emociones en un tiempo determinado. Voy a poner un ejemplo de un joven que se llama Juan. Juan desde un tiempo se ha notado un poco irritable, un tanto agresivo, aislado y a veces muy triste. La razón por la que Juan se ve ahora de esta forma es porque rompió con una amistad que tenía de hace más de 10 años con Carlos. ¿Qué pasa? Juan no estaba canalizando bien esta situación, pero un día Juan se encontraba en su habitación y empezó a analizar lo que estaba pasando con él y se dio cuenta de que él estaba pagando con personas que no tenían nada que ver con eso. En ese momento, después de analizar su situación, Juan cambia y vuelve a ser ese joven tan amable, tan decente y tan cariñoso como él había sido anteriormente. El séptimo tipo de inteligencia es la inteligencia interpersonal. Esta es la que nos ayuda a identificar las palabras, los gestos pronunciados por otro. Esta también nos ayuda a una sana convivencia con todo el que nos rodea. Un ejemplo de este tipo de inteligencia es una maestra de quinto curso, de la cual los estudiantes dicen que ella es amable, que es cariñosa, que es muy responsable. Cada vez que sus estudiantes presentan alguna situación o bajan un poco su índice académico, estos se acercan a ella y le explican lo que está pasando. Ella, con mucho gusto, los ayuda, lo que demuestra que su inteligencia interpersonal es bien efectiva, porque ella tiene la capacidad de manejar las situaciones, comportarse bien con los demás y a la vez ser empático. El octavo tipo de inteligencia es la inteligencia naturalista. Esta nos permite detectar, diferenciar y dividir por características los aspectos que se presentan en el entorno. Un ejemplo en la que se hace manifiesta este tipo de inteligencia es una persona que va por primera vez a la provincia de Jarabacoa. Durante su visita, fue a diferentes lugares. A los lugares que visitaba, la vegetación era muy abundante. Durante su paseo por los mismos espacios que había en Jarabacoa, pudo identificar algunas plantas que había, dijo su nombre y hasta los beneficios que esto aporta.
Hablar de estos temas, lo que es la teoría triárquica y las inteligencias múltiples, ha sido muy interesante para mí. Principalmente el tema de la inteligencia múltiple. ¿Por qué? Porque el tema de la inteligencia múltiple me ha capacitado de herramientas y me ha ayudado a plantearme estrategias para trabajar con cada uno de mis alumnos en el área como maestra. Esta me muestra que mis alumnos todos son inteligentes, pero que simplemente cada uno presenta una inteligencia diferente. Me ayudó a entender como docente y a comprender de mejor manera a mis estudiantes. Saber que debo ayudarlos a potencializar aquellas áreas en las que ellos son fuertes y a mejorar aquellas en las que son débiles. Entender que el hecho de que uno no tenga lo que es la inteligencia lógica matemática no lo hace ser bruto. Me ha ayudado a no establecer comparaciones entre ellos. Como madre, puedo decir que después de haber desarrollado este tema de la inteligencia, me ayuda a identificar el tipo de inteligencia que poseen mis hijos, saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y en vez de señalarlos o juzgarlos porque en alguna parte no se desenvuelven tan bien, esto me ayuda a fortalecer en las que son más fuertes y a proveerle estrategias para desarrollar aquellas que no. En mi vida profesional, ya hablando a nivel de lo que es ser psicóloga, yo entiendo que la inteligencia es un tema muy interesante y de gran repercusión en nuestras vidas como psicólogos, ya que el ser humano, a medida que pasan los tiempos, ha ido incursionando y despertando de manera considerada el interés en el conocimiento de manera objetiva como ente social y unilateral. La psicología, por su parte, ha trazado un camino de investigación, el cual ha ayudado a entender la inteligencia que posee cada uno y cómo podemos trabajar con ellas. Realmente, el tema de la inteligencia y el de la teoría triárquica, tanto como el de las inteligencias múltiples, son de gran interés. Y entiendo que son base fundamental para mi desarrollo profesional como futura psicóloga educativa, porque sé que se van a presentar situaciones en las que más que decir que un estudiante no es inteligente, debo concentrarme en detectar en qué tipo de inteligencia este es fuerte y ayudarlo a en el que es más débil pueda desarrollarlo. Hasta aquí mi participación del día de hoy. Muchas gracias.